Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este 19 aniversario de Yolosha. Sí, Yolosha cumple 19 años y estamos aquí el día de hoy con una invitada muy especial, Ana Paula Pérez Castellán. Ella es licenciada en psicología, es psicoterapeuta corporal, consteladora, médico de medicina tradicional china, médico de medicina germánica del doctor Hammer y con algunos montón de especialidades extras de arte terapia y narrativa, no sé cuántas cosas ha hecho, pero el día de hoy nos viene a hablar de esta rama de ella que es una especialidad de la medicina tradicional china. Nos compartiste en el objetivo de tu plática que entonces es una técnica milenaria que se utiliza para el diagnóstico, prevención y para el tratamiento en sí mismo, ¿verdad? Ujú. Cuéntanos un poco más. ¿Es una medicina, digo, es una alternativa milenaria de dónde o cómo, qué es esto de Twin? Claro que sí. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto estar acá y celebrar con todos y especialmente contigo. 19 años es un montón, así que pues muchas felicidades. Y bueno, también me gusta poder venir a platicarles un poco de un tema que conozco y que sé que no es tan popular en México. Entonces, siento que va a ser como una plática más como informativa y donde vamos a ir como aclarando algunos conceptos con respecto a este tema. Entonces, me gustaría empezar un poquito sobre la historia. Ok. Pues, así como tú dices, o sea, sí es una técnica milenaria. O sea, es una técnica que data de como 2000 años, bueno, 2700 años aprox antes de Cristo. O sea, Ok. estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y fue una técnica que migró a ser terapéutica, pero en un origen no era terapéutica. O sea, al principio era más bien como una cuestión de defensa, o sea, eran como técnicas de defensa, y como se empezaron a dar cuenta que ciertas manipulaciones o ciertas como percusiones o movimientos tenían ciertos cambios en el estado de ánimo, en la salud, etcétera, pues más bien poco a poco se fue como integrando hacia una parte terapéutica. Ahora, les voy a compartir un poco como de la cosmovisión de China. Ok. Para la medicina tradicional china es como básico y fundamental trabajar con el chi, ¿no? Que es la energía fundamental. Entonces, o sea, esta técnica es una de las que más trabaja como con eso. Ahorita voy a ir abordando un poquito más, ¿no? Pero también quisiera compartirles que, por ejemplo, la palabra tuina, o sea, hay personas que piensan que es un tipo de masaje, pero en realidad son como compuestos de diferentes manipulaciones que sí es un masaje terapéutico, pero no es un masaje de cuenta como así solamente, o sea, a veces se puede sentir placentero, pero no es exactamente solo por gusto. Y lo que dice la palabra, o sea, la palabra en chino, tui, na, quiere decir, o sea, son dos palabras separadas, no es una. Tui quiere decir como empujar y na, apretar, ¿no? Entonces, eso es como una palabra compuesta que más o menos va delimitando. Apretar. Ok. Exacto. Entonces va delimitando un poco como lo que vas a hacer en ese trabajo, ¿no? Entonces, también como hablando un poco más como de la historia, pues existen muchas como tipos de manipulaciones y haz de cuenta que lo que van haciendo con las manipulaciones es trabajar en general con el chi, con el riego de la sangre y va como oxigenando todo el cuerpo. Bueno, eso de oxigenar es una palabra o sea, occidental, pero al final de cuentas ellos lo que decían era que iba movilizando el chi, ¿no? Iban moviendo las fascias, que hoy en día sabemos que las fascias están muy conectadas con las emociones. Ellos obviamente no tenían estas denominaciones, sin embargo, o sea, ellos decían que más bien lo que iban movilizando era ese chi, porque parte de la cosmovisión china tiene que ver que todo lo que está estancado está mal, está muerto. De hecho, muchos de los como síndromes o, por ejemplo, desbalances que pueden haber para la medicina tradicional china tienen que ver como con una alteración en alguno de los elementos, ya sea que haya como un exceso o una deficiencia o un estancamiento. ¿De qué elementos estamos hablando para quien no sepa de medicina china? Bueno, hay 5 principalmente Okay. y tienen que ver como con los elementos que ellos consideran fundamentales, ¿no? O sea, está, por ejemplo, tierra, está metal, está viento. Es la teoría de los 5 elementos.
Exactamente. Inicia con la madera, sube al fuego, va a la tierra, va al metal y va al agua, ¿no? Y del agua surge la tierra, nuevamente la vida, ¿no? Exactamente. Ok, es eso que explican de la conexión a la vida con estos elementales. Entonces decías que cuando hay un desequilibrio en estos, ¿es eso lo que quieres decirnos? Cuando hay un desequilibrio en estos. Exactamente. O sea, Okay. esta fue la manera en la que ellos empezaron a encontrar cómo poder explicar los diferentes padecimientos que podían haber, los diferentes patógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos explican que hay diferentes síndromes, por ejemplo, cuando se combina no sé, una deficiencia de tierra, por ejemplo, pero tienes en exceso algún otro elemento, ¿no? Entonces se van haciendo como ciertas combinaciones que van dando ciertos cuadros. Por ejemplo, un exceso de humedad o un exceso de frío, un exceso de calor. Y todo eso tiene que ver más bien como con cosas que hoy en día podremos denominar de manera diferente. Pero bueno, en ese entonces se trataba un poco de esa manera. Parte de lo que hace el masaje es obviamente estimular por medio de los meridianos, que son los canales que recorre el cuerpo, la energía vital, que es el chi. Entonces, por medio de manipulaciones empezaban a mover toda esa energía y hoy podríamos encontrar como una diferencia como de denominación, ¿no? O sea, por ejemplo, al mover las fascias, bueno, pues se irriga el tejido y entonces produce una oxigenación y entonces produce ciertos, vamos a decir, neurotransmisores. Y, por ejemplo, incluso nosotros tenemos como algo parecido donde denominamos, no sé, que un exceso de frío podría ser un resfriado, ¿no? Pero bueno, ellos iban denominando como de esa manera y trabajan como en diferentes niveles. Trabajan a nivel preventivo, a nivel diagnóstico, como decías, y a nivel tratamiento. Los tratamientos también se dividen en varias áreas. Por ejemplo, está tuina pediátrica, está tuina ortopédica, está tuina para diferentes vísceras, por ejemplo, no sé, o sea, de cualquiera de la medicina china se puede trabajar, o sea, ya sea órganos o vísceras, o sea, entonces básicamente estamos abarcando todo. Lo que nos quieres decir es que estas manipulaciones Tui y Na, estas manipulaciones se pueden aplicar a cualquier padecimiento, entonces es porque estamos hablando de síndromes de órganos o vísceras, ¿no? A cualquier padecimiento que hay manipulaciones o que hay hasta como especialidades de este tipo de manipulaciones de terapéuticas como están estudiados ya pediátricos, los ginecológicos, los ortopédicos. O sea, Okay. eh, lo que pasa es de que, por ejemplo, para China, o sea, la medicina tradicional china es igual de importante que la medicina alópata. Entonces, literalmente hay hasta, o sea, por ejemplo, estudiar medicina tradicional china es como estudiar medicina. Sí, Y cuéntales que te fuiste a China y viste los hospitales de Tuina. Eso es sí, importantísimo, así es. hay hospitales de especialidad donde vas y te hacen masajes y tú llegas y dices, por ejemplo, no, pues tengo este padecimiento y entonces empiezan a hacer un diagnóstico de acuerdo a los 5 elementos y demás cosas que puedan ellos ir observando. Entonces, con base a eso determinan si eres como candidato o no para la tuina, pero en general casi todo el mundo es candidato para la tuina, a menos que tengas, pues no sé, alguna exposición en la piel o algo donde no pueda haber una manipulación, ¿no? Contacto, así es, suena Ujú. lógico. Pero si no, entonces allá como lo viviste, pues lo mismo el chiquito que va a su consulta de porque tuvo una gripita y entonces le están quitando la tos, va a Tuina, pero entonces el que tuvo una fisura en un hueso también va a Tuina, pero el que tiene un problema de luxación de cadera de nacimiento también va a Tuina. Todo el mundo va a Tuina. Sí podrían ir, pero en diferentes momentos. O sea, por ejemplo, tomando los ejemplos que estabas diciendo, un chiquito sí podría ir. O sea, de hecho es común que, por ejemplo, los lleven a hacer como una consulta pediátrica y los refieran como al experto en tuina, entonces los llevan al hospital de tuina y o sea, en el área pediátrica, ¿no? Y entonces examinan qué tipo de síndrome tiene o qué tipo de cuadro. Y de hecho, la tuina pediátrica es mucho más suavecita porque ellos entienden que la mayoría de los niños son como puro, o sea, como pura energía. Entonces tratan de no manipularlo tanto, ¿no? A diferencia de una persona mayor que, o sea, en teoría debería ser como más profunda las manipulaciones que haces o diferentes, ¿no? Entonces van interviniendo diferentes factores. Los niños, por ejemplo, hay algo que se parece a lo que aquí para la medicina tradicional mexicana sería como quitar el empacho y quitar el miedo y todo eso.
hay como algunas cosas parecidas como en China para trabajar eso, ¿no? Y eso es como muy como de tuina pediátrica. Ok. Y, por ejemplo, si tú tienes como una luxación o algo así, bueno, sí te ve un especialista en eso y después ya podrás ir como en alguna rehabilitación de tuina. Ujú. O, por ejemplo, se tratan mucho como padecimientos crónicos, ¿no? O sea, como por ejemplo, personas que tienen insomnio, ¿no? O personas que tienen depresión, o personas que tienen, Sí, recuerdo no que sé, nos compartiste en un taller eso, justamente dos protocolos que aprendiste allá, uno para el insomnio, ¿no? Y otro para justamente todo el tema digestivo. exacto. Sí, O sea, que tiene que ver, por ejemplo, con el vaso páncreas y el otro con tierra, ¿no? ok. Entonces, tiene, o sea, justo estás trabajando con los elementos, pero al final estás trabajando con el cuerpo, estás trabajando con el chi, con la sangre, con vísceras o órganos en específico y con también la parte emocional, lo cual es muy importante. Porque aquí, por ejemplo, en Occidente hay como una creencia de que al trabajar un masaje no se mueve una emoción, ¿no? O sea, como que la gente normalmente piensa que placenteramente puedes ir a tomar un masaje, cosa que sí, pero para los que somos terapeutas sabemos que también tiene una, o sea, que cuando tú mueves Ujú. esa parte, evidentemente estás también moviendo emociones. Sí, nosotros lo aprendimos desde la parte de psicoterapia corporal, pero también entonces es una realidad para la medicina oriental, ¿no? Por supuesto. Este ki tiene esencias emocionales, ¿no? Cada órgano víscero representa una emoción que puede ser la que contiene y una que la afecta, ¿no? Y Ujú, entonces decías que en los riñones el frío y entonces ahí está el miedo, ¿no? Y ujú. ahí está el miedo como esencia. Entonces, si trabajamos con tuina en el canal de riñón, a lo mejor tenemos entonces también un colateral de beneficio al nivel emocional, por ejemplo, con el miedo. Más que o sea, como beneficio colateral, ellos lo toman como parte del mismo tratamiento. O sea, ellos no hacen esa separación como Ujú. de algo como efectos secundarios, sino más bien lo toman como parte de, o sea, ya está como sentado de que va a haber un cambio en eso, ¿no? En ese, Precisamente lo de los niños, ellos saben que los niños son como más energía, ¿no? Y como que tienen una vitalidad diferente, entonces los masajes son diferentes, ¿no? La parte emocional también. Y precisamente, o sea, ellos lo toman como por sentado, o sea, ellos saben que va a haber un efecto en la parte emocional. Y de hecho los masajes, o sea, no son como nosotros lo pensamos, no son haz de cuenta de que te quitas la ropa y la camilla y hay aceites, o sea, no. Como es un tratamiento y como saben que va a haber o sea, un cambio a nivel, obviamente, tejido, sanguíneo, muscular, esquelético, emocional, es un masaje que más bien se da en ciertas posiciones, o sea, puede ser sentado, puede ser acostado o de frente, o sea, en la camilla, o sea, como boca arriba, pero, o sea, se da vestido. No es un masaje que estás como, em, o sea, sin ropa o con poca ropa, no. Ni tampoco se usan aceites, o sea, eso es una como cuestión más occidental. ujú, Ellos usan más bien como, ya sea talco, como que es como de arroz, ujú, o las manos, o sea, solas, y obviamente, bueno, tener las uñas como cortas por claro. protocolo. Y también a veces usan telas, donde hacen como, o sea, manipulaciones que son deslizar, pero no es, o sea, es muy diferente como el tipo de masaje. Entonces, definitivamente ellos lo toman, o sea, la concepción es muy distinta. Ok. Entonces, la tuina es un masaje, son manipulaciones, que en sí misma esta palabra quiere decir eso, un tipo de manipulaciones, y se ocupa para cualquier desequilibrio de órgano víscera, para cualquier padecimiento. Y en China entonces es como, es la medicina tradicional china como tal, ¿no? La que conocemos nosotros, es la medicina oficial, ¿no? Ujú. Nos decías, yo recuerdo cuando tuviste este entrenamiento allá en China, que la gente no va a los hospitales que nosotros conocemos como alopáticos, no va, no, esos están puestos para los turistas, ¿no? Que no es su práctica normal. Sí, Sí, no. ajá. O sea, es que hay como una diferencia bastante grande en cómo vemos la salud. Por ejemplo, ellos, desde que, por ejemplo, incluye la salud emocional, como en esta parte, es diferente, ¿no? O sea, aquí estamos acostumbrados a separar como
la parte de una patología con la parte emocional. O sea, siento que eso está hasta como muy en pañales todavía en México, ¿no? O sea, de que te dan algún diagnóstico y se les olvida la parte emocional, ¿no? Okay. O hay estamos más acostumbrados, por ejemplo, a seccionar, cortar, disecar, todo ese tipo de cuestiones en Occidente, y en Oriente es diferente. En Oriente es más como, hacen como más trabajo a nivel preventivo, y también los hospitales sí son diferentes. O sea, sí hay hospitales como para cirugías porque obviamente se necesitan, ¿no? Para algún tipo de situación que se necesita operar. Sin Totalmente. embargo, hay mucho más que le invierten a la parte como de rehabilitación y de prevención, donde, por ejemplo, aquí entran todas estas especialidades que son, pues, especialidades médicas, ¿no? O sea, por ejemplo, también dentro de los mismos hospitales hay un área como de herbolaria súper grande, y que tienen tratamientos, no sé, por ejemplo, tinas, donde ponen, haz de cuenta, como hierbas y ese tipo de cosas, porque lo consideran obviamente un tratamiento, no es como nada más Claro, una totalmente. concepción. No es un baño relajante, es un baño No, terapéutico, medicinal, que ocupa la herbolaria como si fuera una tisanota, como si fuera una tisanota, uno metido ahí en el órgano más grande, ¿no? Por cierto, exacto. metido en la piel para que pueda absorberse de lado a lado. Exacto, o sea, entonces, o sea, cuando la gente llega a una consulta es porque ya hay algún padecimiento, ¿no? Pero para ellos, entonces, eso es como cuando ya se perdió como el tema de la salud. Y el tema de la salud tiene más que ver como con desequilibrio, ¿no? O sea, lo que ellos siempre quieren tender es hacia la homeostasis. Entonces, lo que buscan es diferentes vías de llegar a eso, ¿no? O sea, ya sea por la herbolaria, ya sea por la tuina, ya sea por la acupuntura o diferentes versiones, ¿no? La moxa, pero todas esas son como especialidades, ¿no? O sea, al final de cuentas no es algo como extraño, o sea, por ejemplo, de repente nos sorprendíamos cuando veíamos, por ejemplo, en las Olimpiadas a los atletas que tenían estas marcas como de ventosas, ¿no? Cuando en Ventosas, China es claro. exactamente súper común eso, Sí, ¿no? O decir, por ejemplo, que vas a ir a una consulta de tuina, o sea, no es voy a darme un masaje, sino es voy a hacerme un tratamiento, ya sea preventivo o algo así. ok. Y, o sea, sí, por ejemplo, y como tú decías al principio, o sea, hay diferentes como versiones y diferentes ramas, ¿no? Entonces, sí es como muy común como que la gente asista a este tipo de consultas y que la gente lo viva como un tratamiento, ya sea preventivo o un tratamiento como tal cual para hacer algún tipo de intervención, ¿no? O sea, em, como las que más me tocaron ver, eran más como que tenían que ver como con síntomas como de estrés o como condiciones que de hecho siento que tienen mucho que ver como con la parte emocional, ¿no? O sea, como toda esta parte del insomnio y así, pues tenía mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso fue como que nos enseñaron ese tipo de masajes, o sea, porque saben que hay como una prevalencia más grande en ese tipo de cuestiones que, o sea, la probabilidad que me toca a mí atender un caso de no sé, de un traumatismo, va a ser mucho más difícil que me toque atender a una persona que está súper estresada o ya en burnout, ¿no? Entonces, Entonces es bien importante esto que nos recalcas, no es que una persona con ganas de reformar su vida de repente un día decide ser terapeuta en masaje, ¿no? O que y desea incorporar, como nosotros, de muchas maneras, en la parte terapéutica, la parte corporal, que tiene una parte de masaje, de desbloqueo, pero no es esa la idea del masaje allá, es lo que nos estás queriendo decir, es una especialidad médica, se toma como tal para reparar y reconstituir la salud a través de manipulaciones que están estudiadas y hay hospitales para ello. Eso me parece exacto. fundamental entenderlo, no es una práctica, vamos a ponerlo así en cortito, para desestresar, no es una práctica para también, pero no nada más, no es una práctica para gente que no tenga una formación siquiera médica. Ellos, los médicos son los que hacen esto. Ujú. Así es un médico que tiene la especialidad, así como la obstetricia, es el Ujú. médico que tiene la especialidad en tuina. Exactamente, o sea, y de hecho, por ejemplo, las prácticas que tienen, o sea, tienen que practicar muchísimo, porque parece fácil hacer un masaje, pero en realidad no. O sea, cuando nos ponen a hacer prácticas, te das cuenta de la verdad, cómo, o sea, la técnica, cómo te tardas en literalmente, o sea, agarrar la emoción o cómo se tiene que hacer, ¿no? Y tienen que estudiar muchísimo, por ejemplo, como con respecto a anatomía. O sea, recordemos que son médicos, ¿no? No, o sea, saben perfecto dónde pueden tocar, dónde no pueden tocar,
cómo tocar, con qué presión tocar. Y, por ejemplo, hay manipulaciones que parecen muy fáciles, pero en realidad tienes que tener entre mucha fuerza y mucha flexibilidad de la muñeca, los dedos, para también tú no acabar obviamente lastimado, ¿no? Ok. Porque hacen muchísimos masajes al día, ¿no? Entonces, o sea, literal es como, por ejemplo, los hospitales que me tocó ver eran, haz de cuenta, camilla, así, un pasillo con varias camillas y pues va algunos médicos atendiendo, o sea, a 2 personas a la vez o a una persona, o sea, ahí se aplica la parte china que es como súper trabajadores Ujú. y, o sea, justo tienen que tener mucha fuerza y mucha técnica, no es algo que pues tal cual lo lees y ya, no, sino que tienes que practicar. Como una cuestión de invitación, de la invitación que haces como explorar esta técnica, pero entendiendo que se necesitan horas de práctica, aunque uno vea, a lo mejor vamos a ponerlo así, videos de YouTube y aunque veas que va, haznos algún movimiento de la mano, para más para entender cómo va alguno, ahorita, para que entiendan lo que voy a decir. No es lo mismo ver la manipulación de la mano como nos va a enseñar ahorita Ana Paula alguna, en un video, que entender la fuerza con la que se tiene que aplicar entonces, de entender además que tiene que tener conocimiento de para dónde corren las fascias para ir a favor de un sentido o si lo estoy dando sobre un canal o sobre un punto directo de acupuntura, que esa es la parte de, porque se tiene que estudiar, pues, ¿no? No nada más es aprender, mira, entonces lo recorro así, haciendo la mano así, y ya con eso estoy haciendo tuina. Exacto, no, o sea, y desde lo primero que nos remarcaban, haz de cuenta, cuando estábamos allá, era que literalmente tú como médico estás como o sea, transmitiendo tu chi hacia la otra persona, ¿no? Entonces, desde ahí tienes que tomar en cuenta que el contacto es como muy sensible y que literalmente tú como que empujas ese chi con tus manos, o sea, saliendo de tus dedos hacia el paciente y que sí va a haber una transmisión y que también tienes como que aprender a manejar eso, ¿no? Sobre todo si es una Apoyar, persona que está como muy enferma, vamos a decir, ¿no? O bueno, como dirían ellos, en un desequilibrio muy grande. muy grande. Segunda cosa, hay muchísimas manipulaciones. O sea, entonces, claro que requiere muchísima práctica. O sea, por ejemplo, tuina es, como les decía, una composición de palabras, pero está, por ejemplo, tuifa, ¿no? Que se parece, pero entonces más bien deslizas, ¿no? O está, por ejemplo, gunfa, que es como tienes que hacer como un movimiento donde vas como rodando. O hay muchas que tienen que ver como con vibraciones. Y las vibraciones, a mi parecer, son como de las más difíciles porque tienes que poder vibrar desde el hombro, o sea, transmitirlo hacia la mano y no cansarte, porque pues, o sea, son como 10 minutos así, estar haciendo eso, ¿no? Entonces, suena fácil, pero en realidad es bastante complejo. Y como hay varias combinaciones, o sea, justamente como las palabras chinas van haciendo como estos compuestos, va habiendo como ligeras variaciones, aunque hay como categorías principales, ¿no? O sea, están, por ejemplo, las que son como empujar, las que son como amasar, las que son como de vibración, las que son percusiones, las que son como más bien como para contener, o sea, sería como la palabra más occidental. Em, ¿Qué otra me falta? O sea, hay como varias así como en general, ¿no? O sea, y al final, bueno, también me falta como digitopuntura, que también lo meten como en las manipulaciones. Entonces, todo eso va armando como secuencias, ¿no? O sea, ellos tienen ya como literal como secuencias armadas, como de qué cosas pueden ir tratando, y pues van incluyendo toda esa serie de cosas. Y pues sí, o sea, justamente como hay varias como categorías, hay todavía más subcategorías y pues bueno, cada una tiene como un uso. Por ejemplo, una percusión no la vas a usar en una persona que, o sea, no la vas a usar todo el masaje en una persona que está estresada, porque solamente lo vas a poner como más estresado, sino que tal vez solamente lo vas a usar en un punto dirigido para una cierta cuestión, ¿no? O, Activarlo a lo mejor, ¿mande? para activar un punto en especial. Ajá, o la digitopuntura, pues tampoco vas a hacer todo el masaje de eso, sino que eso es como el equivalente de poner agujas, pero es como con tu propio dedo. Ok, O, por ejemplo, las manipulaciones que tienen que ver más como con vibrar, relajan bastante. O sea, si te lo hacen en el estómago o así, o sea, se siente como, tiene un efecto bastante como sedativo, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo qué es lo que estés buscando hacer, vas a hacer como ciertas combinaciones de esas manipulaciones. ok, ok. Ana Paula, me parece que sabes un montonal de esto, ¿no? Como entre la experiencia que tuviste y lo que le has estudiado, y me parece que
me encantaría poder decirles a las personas que nos están escuchando que dentro del diplomado que tenemos de medicina tradicional china, tú eres la encargada de dar esa materia, ¿no? Que la das ahí y como parte de nuestro programa y que además entonces tienes tu curso que da sobre tuina para el sistema nervioso y para el sistema digestivo, ¿no? Y que además, por supuesto, entonces me encantaría que pudiéramos cerrar con tu currículum, con tu experiencia para qué te pueden buscar, además de medicina china, por supuesto, o tuina, un masaje de tuina. ¿En qué áreas te pueden encontrar y para qué podríamos entonces compartir tu persona en este auditorio? Bueno, me dedico principalmente a la psicoterapia. Me dedico también bastante como a niños, entonces, o sea, si tienen niños, o sea, también pueden mandármelos. Pues como que siento que es bastante diverso, entonces sí, o sea, yo la verdad siento que por ejemplo, la medicina tradicional china para mí es una manera de vivir, pero no solamente me dedico como a esa parte, sino a, como tú decías, ¿no? O sea, a esta parte como más artística, narrativa, sistémica, pero con entendimientos de todo lo demás que habías mencionado al principio, pues ya que esa es mi base. Entonces, pues atiendo niños, adolescentes y adultos. Y pues con niños la verdad es de que, o sea, siento que me va bien. Así es. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Qué medio de contacto quieres usar en lo personal para decir que te puedan localizar para estas áreas preciosas que haces? Bueno, me pueden escribir a mi correo, que es ana-paup@hotmail.com, o me pueden buscar en mi celular, que es 5549-57-7896. Mm. Ana Paula, muchísimas gracias por tu preciosa manera de enseñarnos que hay otras cosas también que hacer dentro de nuestra salud, que existen hasta formas así institucionalizadas en China como hospitales de esto que es una terapéutica que nosotros diríamos me fue a hacer un masaje, pero para ellos es una medicina que se ocupa. Ujú. Okay. Muchísimas gracias, agradezco tu regalo a Yolosha y sus 19 años, ¿cuál 9 años? Gracias y ojalá y llegue mucha gente a tu consulta. Muchas Gracias. gracias por la invitación también. Gracias por brindarme el espacio y para mí también es un honor venir acá a celebrar Yolosha. Gracias.